Bueno, os presento al siguiente ponente. Patxi Anguera, oficial de la Guardia Municipal de Donosti. Indudablemente trabajamos juntos. Hay alguna foto que sale una persona bastante agradable, con lo cual espero que no haya ningún comentario. Cuando quieras, Patxi. Gracias por darnos esta ponencia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Josu por la introducción. Bien. Bueno, varía un poquito la perspectiva desde aquí arriba cuando estamos sentados ahí enfrente, pero bien. A ver, el título de la ponencia o de la charla que voy a exponer en este momento es el delito de incendio e investigación operativa. Bien. Lo vamos a ver desde una perspectiva no habitual. Estamos en unas jornadas de gerencia de riesgos y emergencias. Estamos viendo intervenciones o exposiciones de profesionales de diferentes ámbitos de la seguridad y la emergencia. Y vemos la parte, digamos, de actuación inmediata en la emergencia, en el incendio. La exposición que voy a hacer va un poquito más allá. Vamos a intentar de cómo se organiza y qué finalidad tiene la investigación del incendio. ¿Cuál es el último? Sí, va a ser el último. Vale. Eso es lógica. Vale. Bien. Bueno, a diario, en cualquier ciudad del Estado se producen incendios. Es independiente de que sean domésticos, que sean industriales, que sean forestales, aunque con el tiempo que tenemos, por lo menos en esta zona va a ser complicado, o que sean vandálicos. Quiero decir, se produce el incendio, se produce la actuación de los servicios de emergencia y a partir de ahí empieza un proceso que es en el que tiene que trabajar la policía judicial. Es decir, hay que investigar el incendio, pero el incendio tiene que tener algo, tiene que tener un cómo se investiga el incendio y un para qué se investiga el incendio. Es decir, desde el minuto uno que la policía judicial empieza a trabajar, tiene que trabajar con una meta. No puede trabajar a golpe de titular de prensa o simplemente pues para salir bien en las fotos del día siguiente. Tiene que tener una finalidad, y esa finalidad es la metodología de la investigación del incendio. Es decir, lo tenemos que tener ensayado desde el principio para que luego simplemente sea poner en funcionamiento lo que ya está entrenado, lo que ya está organizado. No podemos improvisar, porque si improvisamos, pues lo único que conseguimos es que no vamos a llegar a ninguna meta lógica. Bien. El cómo se investiga, pues podríamos tener mañana a Josu y nos podría explicar pues el aspecto de la investigación del incendio desde la perspectiva de la policía científica. Pero pasar de la fase de extinción que vemos en la fotografía de abajo a la fase de investigación, que es la fotografía de arriba, requiere evidentemente un trabajo de campo. Un trabajo de campo que no se va a hacer como vemos ahí habitualmente en la serie de CSI, que llegan a los incendios y no se manchan, sino que va a tener un desarrollo metódico basado en técnicas de policía científica, identificación de las evidencias, recogida de las evidencias, cadena de custodia, elaboración de un informe pericial, que tiene inicialmente dos objetivos. Los dos son concatenados. El primero es determinar el foco del incendio. En ocasiones es sencillo, en ocasiones es complicado. El otro día, el primer día de las jornadas, nos decía el presidente de la audiencia que nos encontramos con incendios que no tienen o no llegamos a saber la causa.
El primer objetivo de la investigación del incendio es determinar el foco. Determinar el foco y, a partir de determinar el foco, en su entorno, buscar las evidencias que nos van a ayudar a determinar las causas de ese incendio. Las causas, bueno, por agruparlas y de una forma sencilla, se suele concluir que o son intencionadas, son accidentales. En las dos hay intervención del hombre, en una con dolo, en la otra solamente por negligencia, y nos queda la causa fortuita, en la cual, pues en principio, pues no hay intervención humana en el inicio del fuego. Bien. ¿Para qué tenemos que determinar el foco? ¿Para qué tenemos que determinar las causas? Pues para que un equipo multidisciplinar de integrantes de la Policía Judicial sigan con el siguiente paso dentro de la investigación del fuego, que es determinar la autoría. Normalmente en los incendios solemos ver los titulares de que han llegado los bomberos, ambulancias, la policía, desalojos y demás, pero son muy poquitos los que terminan, en los que se finaliza determinando la autoría y en los que se termina pues con condenas que, bueno, seguirá la siguiente, será lo que vayamos avanzando en la exposición. Bien, el equipo de Policía Judicial tiene que trabajar con las evidencias e informes que se obtienen en el trabajo de campo, requiere la información de los agentes especializados en policía científica, le tienen que dar la información de qué es lo que están viendo, qué es lo que están encontrando, les tienen que orientar hacia dónde tiene que ir la investigación. Se tiene que trabajar el análisis de fuentes, muy importante. Una de las fuentes muy importantes de información son los propios bomberos. Los bomberos llegan, los bomberos están viendo. En muchas ocasiones llegan en la primera fase del desarrollo del fuego, saben de dónde estaba el fuego cuando llegan, al margen de que luego, pues como hemos visto en la diapositiva anterior, el edificio colapsa la estructura y se va todo abajo, ¿no? Sabemos en qué parte se ha iniciado, tenemos testigos, tenemos perjudicados, tenemos los propios policías que van en las primeras fases y que, bueno, pues en su misión de acordonamiento y de protección de escenario nos pueden dar mucha información. Hay que tener en cuenta que los pirómanos en muchas ocasiones están dando vueltas alrededor del fuego, que están en el acordonamiento. Entonces los policías no solamente van para impedir que alguien pase, no solamente van para facilitar el acceso de los bomberos o de los servicios sanitarios, van también para ver lo que hay en su entorno, y que una vez que tienen el escenario controlado, pasando los primeros minutos de la intervención, se pueden ir fijando en quién está, quién no está, qué hace y qué no hace, y facilitar luego la información al equipo de investigación. Y por último, el equipo de Policía Judicial tiene que tener muy en cuenta cuál es la legislación vigente en el país para enfocar esa investigación de incendio hacia un rumbo o hacia otro. Bien. Después de que se produce un incendio, es habitual ver en los medios de comunicación, en las primeras horas, la detención de sospechosos, la detención de personas que hayan podido tener intervención en el desarrollo, en el inicio de ese incendio. Si cogemos hoy mismo la prensa, pues hoy viene pues la quema de un cajero. Bien. Es decir, la información la tenemos en el minuto 1. En las horas siguientes llegamos a tener incluso personas ya sobre las que se puede poner el punto de mira de la investigación. Pero lo que no tenemos que perder nunca de vista es que el objetivo final que nos tenemos que plantear en la investigación del incendio, en la investigación operativa, es que tenemos que terminar con condenas. El proceso penal nos sitúa en el inicio, pero tenemos que ser capaces de darle al juez toda la información y todas las evidencias y todas las circunstancias que concurran en ese incendio para que al final se pueda terminar con una condena. Ese es el trabajo y el objetivo que tiene que tener la Policía Judicial en mente, todos sus integrantes, unos en unas fases y otros en otras. Bien, entonces,
entrando en la vertiente legal, en la vertiente jurídica del delito de incendio, tenemos en el Código Penal el incendio está recogido en dos títulos. Unos son delitos contra la seguridad colectiva y otros son delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Entonces, en los dos se habla de incendios provocados, en los dos se habla de incendios negligentes. Entonces, los incendios provocados, así corre un poquito más los tenemos del delito de incendio en el artículo 351, delitos contra la seguridad colectiva, o en el 266, delitos contra el patrimonio. Los delitos de incendio de montes o masas forestales los tenemos en los delitos contra la seguridad colectiva. Ya llega. A su vez, los delitos de los incendios forestales o los incendios en los montes, el Código Penal los diferencia en dos tipos, los de montes o masas forestales y los de zonas de vegetación no forestal. Y por último tendríamos los delitos de incendio en bienes propios. Desde la perspectiva de provocados accidentales, es decir, con intervención humana, pero con un componente de negligencia, también los tenemos en los dos títulos. Tenemos el incendio imprudente en los delitos contra la seguridad colectiva y los delitos de incendio imprudente en los delitos contra el patrimonio. Bien, empezando por los delitos de incendio contemplados en el título de los delitos contra la seguridad colectiva, tendríamos en principio en el artículo 351, que nos dice que el que provoca un incendio que comporta peligro para la vida o integridad física de las personas, pues tiene prevista una pena privativa de libertad de 10 a 20 años. Podemos ver que es una pena importante, equiparable a una pena de homicidio o asesinato. Es decir, estamos hablando de un tema que no es baladí. La investigación es muy importante para ver hasta dónde llegamos, porque dependiendo hasta dónde llegamos, la condena es importante. Entonces, el tipo objetivo del delito de incendio es provocar el incendio. Parece una perogrullada, pero es así. Lo primero que tiene que haber es alguien que provoca el incendio. Entonces, el incendio se puede provocar bien con acelerantes, con artefactos incendiarios, con la aplicación directa de llama. Bien. Y desde un punto de vista subjetivo exige que el propósito de hacer arder la cosa o lugar de que se trate. Sin embargo, dice que es irrelevante la entidad real que el fuego pueda alcanzar. ¿Y por qué dice que es irrelevante la entidad real que el fuego pueda alcanzar? Porque lo esencial en este tipo penal es el peligro potencial. Peligro potencial que es que el crear ese fuego crea un riesgo real y concreto para la vida o integridad física de las personas, pero no es requisito indispensable de que haya personas afectadas, lesionadas o fallecidas. No es requisito. Simplemente por el hecho de que el fuego que se desarrolla sea un peligro potencial para la vida o integridad física de las personas, ya se configura el tipo penal. Si además tenemos personas lesionadas por inhalación de humos, por caídas, por lo que fuera, tenemos personas fallecidas, pues estaremos ante un concurso de delitos, que puede ser pues delitos contra la integridad física, lesiones, delitos contra la vida, y nunca tenemos que perder de vista, cuando nos encontramos en situaciones como la de arriba, que en ese no perder de vista el concurso de otros delitos, tenemos que tener en cuenta que a veces el incendio se produce precisamente para encubrir o para tapar otro tipo de infracciones penales, como pueden ser homicidios, asesinatos, etc. Entonces, nunca tenemos que perder de vista, el investigador nunca tiene que perder de vista, por muy grave que sea la situación que se le plantee, que además de ese delito de incendio, que ya en abstracto supone un peligro para la vida o integridad física de las personas, además entra en concurso con otros delitos que el investigador tendrá que llevar a cabo para determinar, pues eso, si estamos ante un homicidio, un asesinato, simplemente un suicidio o es una víctima del incendio que se ha producido en ese domicilio, o en ese escenario. Jurisprudencialmente, el peligro para la vida o integridad física no es necesario y concreto, sino potencial y abstracto. Y tenemos, hay múltiples sentencias
jurisprudencia del Tribunal Supremo. Yo voy a tocar un par de ellas, en concreto en la 560-2009, por ejemplo, nos dice que el acusado de un incendio en el edificio en el que habitaba, creando un grave peligro para la vida entera física de los que allí vivían, es simplemente porque esparció gasolina en el aparcamiento sobre varios coches y les prendió fuego, así como en varios trasteros, produciendo un incendio de gran importancia con evidentes posibilidades de propagación del inicio. No nos está diciendo que ese incendio ha hecho que los vecinos resultaran intoxicados, que los vecinos resultaran lesionados. Simplemente la forma en la que se produce el incendio, el lugar en el que se produce el incendio, supone un riesgo potencial para la vida o integridad física de esas personas. Los posibles resultados lesivos o letales integran otras infracciones sancionables, en su caso, en concurso con el delito de incendios, que es lo que acabo de comentar. Y la consumación del delito únicamente requiere que el fuego ocasionado alcance una dimensión suficiente para que su propagación pueda poner en peligro la vida e integridad física de las personas. Lo tenemos que tener muy en cuenta porque no necesitamos ese resultado lesivo, ese resultado mortal. Simplemente lo que tenemos que analizar es qué situación se ha provocado con el incendio. No requiere que efectivamente se produzcan resultados lesivos para las personas. Bien, el propio Código Penal en el párrafo segundo dice que si el incendio tiene menor entidad o el peligro causado es menor del que viene contenido en el primer párrafo, la pena puede reducirse en un grado, es decir, de 5 a 10 años. Nosotros somos policías. Tenemos que aportar las pruebas, tenemos que aportar la información. A los jueces les corresponde determinar si estamos en un párrafo o estamos en otro. La menor entidad tiene un alcance esencialmente objetivo y debe indagarse a la vista de las circunstancias presentes, teniendo en cuenta singularmente 3 cosas. Que la intensidad del riesgo de propagación y consiguiente peligro para la vida e integridad física de las personas es consecuencia de los medios empleados para causarlo. Acelerantes, no acelerantes, el lugar de aplicación de los mismos. Pues si es una zona alejada de zonas habitables, por ejemplo en viviendas, si es en un trastero bajo cubierta, o si ese incendio se produce en la salida de evacuación de este recinto. Son totalmente diferentes. Y, por último, la naturaleza de los materiales. Pues no es lo mismo una estructura de hormigón, pared de hormigón, que la propagación va a ser más limitada, que una zona, pues como hemos visto recientemente, el otro día venía una de las diapositivas que nos han puesto aquí, en una discoteca, creo que era en Brasil, y que, bueno, pues con una bengala coge fuego el revestimiento de la discoteca, que pues no era ignífugo. Bien. El artículo 351 tiene un tercer párrafo, y es el que dice que cuando ese incendio intencionado no supone un peligro para la integridad física de las personas, en vez de llevarse la investigación por el artículo 351, nos va a remitir al artículo 266 del Código Penal, que es uno de los tipos penales contenidos en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Entonces, si tenemos ese riesgo potencial para la integridad física de la vida de las personas, vamos a ir por una vía, y si no tiene ese peligro potencial, nos va a llevar al artículo 266, delitos contra el patrimonio, en concreto delitos de daños. Cuando se quema un coche o se quema un contenedor, es decir, que no supone ningún tipo de riesgo absolutamente para nadie, por regla general, pues no vamos a ir por los delitos de incendio, sino que vamos a ir por los delitos de daños provocados mediante un incendio. A este respecto, la sentencia del Supremo, la 137/2008, nos dice pues eso, que el incendio ocasionado tras arrojar el acusado una botella de gasolina y un trapo incendiado en el relleno de una vivienda, bueno, si los hechos no pueden calificarse como delito de incendio, no comportar peligro alguno para la vida o integridad física de las personas. Bien, es simplemente reafirmar lo que estoy diciendo a través de la abundante jurisprudencia que tenemos. Y el artículo 266 nos dice que las penas son variables en función de qué es lo que se quema, dónde se producen los daños. Entonces nos empieza a hablar de que será de 1 a 3 años la pena privativa de libertad si se cometen los daños previstos en el artículo 263, que es el tipo básico del delito de daños.
un incendio en vehículo, como puede ser la diapositiva esta, sin riesgo para la vida o integridad física de las personas, se encuadraría en el artículo 266, apartado 1, que nos lleva a una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Sin embargo, si este fuego se produce en instalaciones que contengan datos, programas informáticos, documentos electrónicos, etcétera, esa pena privativa de libertad se puede ir de 3 a 5 años. Si lo que se quema son medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de una pena privativa de libertad de 4 a 8 años. La misma pena que si lo que se quema son archivos, bibliotecas, museos, centros docentes, etcétera. Y la misma pena que si lo que se quema son pues, líneas e instalaciones de telecomunicaciones, vías férreas, conducciones de gas, etcétera. Eso no quita que ese delito de daños producido por incendio puede estar también en concurso con otro tipo de delitos, como pueden ser pues, por desórdenes públicos, etcétera. El incendio de bienes propios, lo que simplemente es una variante del tipo del 351 y consiste en que el que da fuego a esa propiedad, a ese inmueble, a esa empresa, es el propietario. Entonces, lo que se castiga, bueno, tiene una pena de prisión de 1 a 4 años si lo que tiene es un propósito defraudador perjudicar a terceros. Normalmente, en ese tipo penal, la finalidad del incendiario suele ser pues, defraudar a una aseguradora, normalmente. El incendio imprudente. Pues el incendio imprudente es aquel en el que hay un componente humano en el inicio del fuego, pero no tiene intencionalidad en crearlo, simplemente es una conducta negligente o imprudente. Bien. Lo más habitual que solemos ver a lo largo del país pues suele ser los incendios forestales que en el inicio tienen pues una barbacoa. El incendio imprudente, cuando no conlleva riesgo para la vida o integridad física de las personas, está contemplado en el artículo 267, es decir, delito contra el patrimonio, y tiene unos condicionantes, y es que para que se pueda integrar un tipo en vía penal, tiene que haber unos daños con cuantía superior a 80.000 euros y además que tengamos a alguien que denuncie los hechos. Normalmente la forma de trabajar de la Policía Judicial en estos supuestos suele ser realizar el trabajo de policía científica, coger las pruebas, coger las evidencias, hacer un informe pericial sobre las posibles causas del siniestro, pero tenerlo archivado a prevención hasta que se produce esa denuncia por parte de los perjudicados o terceras personas y el juez nos solicite el informe que tengamos realizado. En cuanto a los incendios forestales, bueno, pues tenemos, lo he dicho antes al principio, hay dos vertientes. Una es, en el 352, provocar incendio en montes o masas forestales, pero tiene que llevar peligro para, bueno, tiene que conllevar un peligro para la vida o integridad física de las personas, y entonces tendríamos, si no tiene peligro para la vida o integridad física de las personas, estamos en el párrafo primero, hasta 5 años. Si conlleva riesgo para la vida o integridad física de las personas, estamos en el párrafo segundo, que sería aplicar las penas del artículo 351. En cuanto a agravantes del incendio forestal, tenemos que afectar a una superficie de considerable importancia, que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos, que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio natural protegido, o en todo caso cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados. El equipo de investigación que está llevando a cabo la investigación del incendio tiene que tener en cuenta este tipo de agravantes para, si localiza las evidencias que puedan probar cualquiera de los 4 apartados, para recogerlas y plasmarlas en el informe. Bien. También se tipifica como agravante y supone que la pena se impone de grado superior cuando la finalidad de ese incendio forestal es obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio. Pasa que luego hay otro artículo que no lo saco aquí, que tiene una serie de limitaciones para pues, la madera, para los efectos que se han quemado en ese incendio forestal. Vale. Los incendios en zona de vegetación no forestal tienen
una variante con respecto al incendio de montes, y es que pasa de ser un delito de riesgo a un delito de resultado, porque para que pueda aplicarse el artículo 356 del Código Penal, ya ese incendio de vegetación no forestal ha tenido que ocasionar un perjuicio grave al medio natural. O sea, ya no es una pena o una circunstancia, una situación en abstracto, sino que ya tiene que haber un daño, un perjuicio concreto. Y lo que es más importante para nosotros, bueno, es que para poder saber si estamos en uno o en otro, si estamos en un incendio de montes o masas forestales o estamos en una zona de vegetación no forestal, tenemos la ley de montes, que en el artículo 5 nos va a decir qué se entiende por monte. Pero lo normal es que tengamos que pedir a algún especialista del Departamento de Montes de la Diputación, SEPRONA, que nos digan, que nos hagan un informe pericial que nos diga en qué eso que se ha quemado, qué es, si es monte o masa forestal o es una zona de vegetación no forestal. Luego hay el artículo 354 lo que hace es tener dos atenuantes del tipo penal, aunque no son atenuantes porque son apartados de un artículo, pero sí que contempla la posibilidad de que en el incendio forestal el incendio no se propague por causas ajenas al que le da fuego, pues porque había una cuadrilla de bomberos, de bomberos forestales, y lo apaga sin que se pueda propagar, o que la extinción la realice la propia persona que ha dado fuego al monte. Muchas veces vemos que pues aquí los caseríos dan fuego a maleza, dan fuego a zonas simplemente pues para limpiar o para decentar zona de pasto, y sin embargo pues las condiciones climatológicas se les va el fuego. Bien, si el fuego se extingue por la propia acción del que lo ha producido, pues tiene una pena inferior, bueno, y en este caso concreto es una exención de pena. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero pues gracias por su atención. Están todos entendidos hoy. Pues tenemos el siguiente ponente. Aprovechar para hacer alguna pregunta. Sí, además el siguiente ponente lo están entrevistando en la tele, o sea que... ¿Ninguna pregunta? Joder. Y luego están todos días en el despacho preguntando. Una cosita muy corta. A mí me gustaría saber en qué incendios concretos es en los que se inicia la investigación, porque no en todos se inicia. No. A ver, para que se inicie la investigación, el propio equipo de Policía Judicial tiene que evaluar ya la situación, el escenario. Hay incendios en los que ya desde el minuto 1 se ve que no hay intervención del hombre, por la circunstancia que sea, y, por ejemplo, en incendios negligentes, que a pesar de que pueda haber una conducta imprudente por parte de alguna persona, no tenemos 80.000 euros de valoración de daño. Entonces, si esas circunstancias ya se ven desde el momento en que están los propios servicios de extinción trabajando en el fuego, la Policía Judicial va a entrar después de ellos. Primero hay que extinguir y luego trabajar. Entonces, esos no se van a tocar. Y luego, y es echarnos piedras encima de nuestro propio tejado, pero no tenemos especialistas de investigación de incendio en todos los sitios. Es decir, a nivel nacional existen equipos de trabajo, pues, por ejemplo, en incendios forestales, el SEPRONA de la Guardia Civil tiene equipos de investigación. En las policías, bien sea Cuerpo Nacional de Policía, policías autónomas, tienen equipos de investigación, pero no trabajan en todos los incendios, por circunstancias que darían quizás lugar a otras jornadas. Quiere decir que el criterio de se produce el incendio y actúa la Policía Judicial no está circunscrito a todo el ámbito policial, sobre todo por
normalmente por carencia de personal especializado. Trabajan las unidades centrales de policía científica, normalmente las primeras, y están centralizadas en zonas concretas, con lo cual para que acudan a investigar el incendio, una de dos: o el juez requiere su presencia, o les coge muy cerquita donde tienen radicada su centro de operaciones, porque de otra forma normalmente no se investigan los incendios, salvo que sean incendios que tengan unas cuantías muy importantes, y entonces se desplaza. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Con el tema de Guadalajara, un poco porque me tocó no de cerca el incendio, pero sí luego las cosas posteriores. Tenemos el incendio de Guadalajara, en la que hubo 11 bomberos muertos, y en la cual hubo, por decirlo de alguna forma, una negligencia, una omisión del deber de socorro, porque en Guadalajara regía el PSOE y se negó a la ayuda que le ofrecía la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, ese incendio se magnificó con un resultado de 11 muertos. Entonces, tú te encuentras en una situación de ese tipo, en la cual se ha magnificado el incendio y ha causado más daños de los que se preveía, y al final la culpa se le echó al jefe de bomberos de Guadalajara. Y luego siguió en litigio si hubo omisión del deber de socorro o negligencia por parte de las autoridades políticas de Guadalajara por no querer recibir el apoyo que les prestaba la Comunidad de Madrid, que se les ofrecieron en varias ocasiones con las dotaciones, y al final el resultado fue mucho mayor de lo que podía haber sido realmente. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. La primera es el origen del incendio. Y el origen del incendio es una barbacoa en una zona de donde luego se desarrolla todo el fuego, y ahí hay unas personas imputadas por el inicio de esa barbacoa. Es decir, lo que es el desencadenante inmediato del fuego, en cuanto a lo que es el proceso judicial y el trabajo de la policía científica, está resuelto. Luego viene la segunda parte, es la extinción. La extinción de quién, con qué medios, cómo se ataca, si los servicios de extinción conocían las características orográficas del monte donde estaban trabajando, porque no tenemos que olvidar, ahí hay diferentes teorías de cómo sucede el siniestro. El siniestro es referido ya a las 11 muertes, pero ha estado aquí antes de ayer Vicente Pons. Él ha investigado ese incendio, él tiene unas conclusiones, tiene un libro editado, y entonces él habla de la explosión del monte, como desencadenante de esa segunda parte, que serían 11 muertos. Y ahí podemos tener negligencias por parte del mando de los servicios de extinción, de los políticos que no atienden o no quieren la ayuda de recursos de otras comunidades o de otras provincias. Es decir, ahí podríamos estar hablando durante mucho tiempo, pero desde la perspectiva de la investigación del origen del fuego, el tema está resuelto desde el principio. La Guardia Civil dio con el origen del fuego rápidamente, es decir, en las primeras horas, y las personas que hicieron aquella barbacoa están imputadas. Luego la otra parte, pues es la que, bueno, tiene su complejidad en cuanto a ¿por qué ocurre? Pues ocurre por el tipo de vegetación que hay en el monte. Me voy a referir sobre todo al informe que está contenido en el libro de Vicente Pons, porque yo no estaba ahí, yo no conozco lo que ocurre allí, pero allí hay unos condicionantes que están derivados de la vegetación, monte bajo, de la orografía, una ladera con unos condicionantes, y los bomberos, el equipo forestal que estaba trabajando en la extinción, si yo no recuerdo mal, iba por la cresta, la cresta de uno de los montes. Entonces, y se ven envueltos en el fuego que les viene por la ladera y en sentido ascendente. Entonces, ¿por qué estaban allí? ¿Quién les había dicho que estuvieran allí? ¿Por qué no conocían la orografía? Es decir, que hay una serie de condicionantes o
de incógnitas en esas 11 muertes que seguramente no tienen un único causante. Al final, siempre se tira la responsabilidad hacia el mismo sitio, y si ese sitio puede ser la administración, mejor. Porque la responsabilidad civil subsidiaria, pues por lo menos, aparte de los seguros, va a garantizar indemnizaciones y otro tipo de cosas. Pero no solamente habría un único responsable de que esos 11 bomberos fallecieran allí. Nosotros estuvimos en Madrid hace ya pues 2 años, estuvimos con bomberos de Guadalajara, eran el relevo de los muertos, y cuando ellos entraron del servicio no sabían a dónde les estaban mandando, ni simplemente les asignaban una zona y tenían que contener o frenar el avance del fuego en esa zona. Pero desconocían totalmente la orografía, desconocían totalmente los condicionantes que estaban haciendo que ese fuego fuera en la dirección en la que iba y con la velocidad en la que se movía. Eso no es solamente un responsable. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias por la exposición, Jochi.